Bienvenidos a un nuevo episodio de En Juego, donde no hablamos del juego, sino de lo que está en juego en el negocio del deporte. Arrancamos una nueva sección, año 2025, traemos muchas sorpresas para ustedes, invitados de lujos, pero sobre todo esta nueva sección que sé que les va a encantar. ¿Cómo se llama esta sección? Muy fácil, se llama 50 datos para entender el negocio del fútbol. Todas las semanas vamos a tener un capítulo nuevo explicando uno de los ítems que hacen parte de esta máquina de generar dinero que es el fútbol moderno. Así, al final del año vamos a tener 50 episodios donde explica en cada episodio uno de estos ítems que hacen parte del negocio del fútbol para entender cómo funciona la industria a nivel global. Y vamos a meternos dentro de las finanzas de los clubes, de las ligas, de entidades a nivel mundial como Conmebol, FIFA, UEFA. Vamos a entender muy bien el detalle de cómo funcionan diferentes cuentas. Estaba pensando cómo arrancar, cuál creía yo que debería ser el primero. Creo que deberíamos empezar por lo básico, por los ingresos que generan los equipos de fútbol. Que digamos para los que no saben es un ítem muy importante porque hoy en día los equipos deportivos, no solo los de fútbol, se valoran por un múltiplo de revenues. Nosotros ya tuvimos un episodio hablando con una banquera de inversión que le tocó valorar un equipo de fútbol donde nos explicaba que el método más utilizado a nivel mundial, que es el de flujo de caja descontado en las diferentes industrias, no servía en el fútbol ni en el deporte. Y lo que se hace en el deporte hoy en día es valorar las diferentes entidades deportivas a través del múltiplo de revenue. Y esto es muy importante entenderlo porque hoy en día ya los fondos de capital privados más grandes del mundo están empezando a invertir en deporte, en equipos. Ya por ejemplo la NFL cambió su regulación donde el 10% de la franquicia de un equipo de la NFL ya puede ser adquirido por un private equity. Entonces es muy importante el tema de revenue para entender las valorizaciones de los equipos de fútbol. Entonces, estos primeros capítulos de nuestra sección de 50 datos para entender el negocio del fútbol van a ser de eso, de cómo hacen plata los equipos de fútbol. Y vamos a ir uno a uno cada semana. Hoy por cuál vamos a empezar por el más importante, que es el broadcasting o los derechos de televisión. ¿Y por qué este ítem es tan importante en el fútbol? Porque el fútbol es el deporte más visto del planeta. Hay estadísticas que dicen que cerca de 40% de la población a nivel mundial es apasionada del fútbol. Eso para cualquier negocio pues es una oferta, es una demanda muy, muy grande. En promedio, por ejemplo, 643 millones de personas están viendo la Premier League cada año. Y el fútbol es el deporte más visto por encima de todo el resto y por muchos. Ya habíamos contado en este podcast que la final del Mundial Qatar 2022 la vieron cerca de 1.500 millones de personas. Si eso lo comparamos con un evento como el Super Bowl, por ejemplo, el Super Bowl lo ven 150 millones de personas. O sea, estamos hablando que el Super Bowl, que es el evento más visto de Estados Unidos, pues ni siquiera es una décima parte de las personas que ven, por ejemplo, el Mundial, la final del Mundial de Fútbol, que son cerca de 1.500 millones de personas. Entonces, esto porque es muy importante entenderlo pues, simplemente por un tema económico. El fútbol tiene demanda, es el deporte más visto del mundo, por lo tanto, genera apetito en las distintas empresas para captar esa demanda. Y algo muy importante, tiene oferta casi que ilimitada, casi que infinita. Si uno se pone a pensar, no sé, cualquier serie, la más vista del mundo, voy a inventar algo, un Friends o un How I Met Your Mother, siempre va a llegar una temporada donde se va a acabar. El fútbol nunca acaba. Siempre va a haber una siguiente temporada de la Premier League, siempre va a haber una siguiente temporada de la UEFA Champions League, siempre va a haber, en mi caso, fútbol colombiano. Es un producto que nunca se acaba, siempre va a tener oferta. Si en este momento yo decidiera dejar de grabar este podcast y prender el televisor, va a haber un partido de fútbol pasando. Casi que la oferta de fútbol es ilimitada. Entonces tenemos demanda y tenemos oferta. Por eso es que el ítem de broadcasting es tan importante para los equipos de fútbol porque es de donde viene la mayor parte de sus ingresos. Entonces veamos algunos datos de lo que representa este ítem de broadcasting dentro de
los ingresos de los equipos de fútbol. Si nosotros cogemos el Football Money League que hace Deloitte todos los años, que ya hemos hablado en este podcast, vemos el año 2023 y 2022, vemos que, por ejemplo, el promedio de ingresos para los 20 clubes más grandes de Europa de solo broadcasting fueron 213 millones de euros. Eso fue en 2023. En 2022 son 203 millones de euros. Esto sobre un total de ingresos en 2022 de 462 millones y 2023 de 527 millones. Palabras más, palabras menos. Los derechos de televisión o los broadcasting deals que tienen los clubes representa cerca del 40% de todos sus ingresos. Esto es una monstruosidad de plata. Totalicemos esto. Si nosotros también, digamos, esto es fuente de Deloitte, si nosotros cogemos el total de lo que generaron los equipos de los Big Five European League Clubs, estamos hablando de Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia, nos da que solo por broadcasting los equipos de estas ligas generaron cerca de 3.700 millones de euros. Esto es más del 50% del total de los ingresos de los equipos de estas 5 ligas. Entonces, si lo vemos desde un lado total, representa un poco más del 50%. Si lo vemos ya en promedio, sigue siendo una magnitud muy grande, casi del 40-45%. Entonces es un ítem muy importante para los distintos clubes porque casi que hay clubes que sobreviven por los acuerdos de televisión que hacen las ligas o los mismos clubes, que ya vamos a explicar más o menos cómo funciona esto. Hoy vamos a coger una liga de ejemplo y la liga que vamos a coger de ejemplo es la Premier League. Entonces, entendamos un poco cómo funciona como todo este negocio de los derechos de televisión. Yo soy la Premier League tiene afiliados unos equipos, ya todos los conocemos. La Premier League negocia su producto, que son los partidos, es su torneo con una empresa especializada en transmisión de partidos, que es la empresa que llevará las cámaras, que se encargará pues de mostrarnos todo lo que vemos siempre en televisión los aficionados. Y esta empresa junto con la Premier League sale a vender este producto a las distintas cadenas de televisión. Y esto es un producto global. Vean, si yo me voy a meter en este momento a la página de la Premier League, ellos tienen publicado a quién tiene los derechos de retransmisión de los partidos de la Premier League a nivel global. Si yo me meto a la página de la Premier League, me doy cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra o pues en United Kingdom, los que tienen derechos de retransmisión de los partidos son Sky Sports, TNT Sport, Prime Video y BBC de los highlights. Pero, por ejemplo, si yo soy colombiano y yo quiero ver la Premier League en Colombia, yo tengo que tener una suscripción a ESPN o pues en este caso a Disney Plus. Entonces, volvamos al principio. Yo soy la Premier League, tengo un producto que son unos partidos de fútbol. Hay una empresa que es la que se encarga de grabar y filmar todos estos partidos de fútbol. Y yo con la Premier League y esta empresa salgo a vender estas transmisiones para que otras cadenas lo retransmitan. ¿Sí? La Premier League llega a 193 países. Entonces, ustedes se podrán imaginar lo grande que es este negocio. Según Deloitte, en la temporada 2022-2023, los clubes de la Premier League generaron 3.2 billones de libras en solo derechos de retransmisión. Entonces, digamos, esto es muy importante. Estamos hablando de la Premier League, que es la liga más vista del mundo. Ahora, ¿cómo se reparte esta plata? Cada liga funciona distinto, cada liga es un mundo diferente. Hay ligas que la reparten por iguales, ese es el caso de la colombiana, donde hay pues todo un debate alrededor de eso, de que por qué un equipo como Nacional o Millonarios o América Santa Fe ingresan lo mismo por televisión que un equipo pues, de media tabla para abajo no tan reconocido. Sin embargo, las ligas de Europa no funcionan así y digamos que la Premier League tiene un modelo muy interesante porque es un mix de ambos. Entonces, entra toda esta plata que les digo a una bolsa y la Premier League se encarga de distribuirlo de la siguiente manera. El 50% de esta plata que entra lo divide en partes iguales a todos los clubes, no importa si usted es el Manchester City o el Southampton.
El 50% se reparte en partes iguales. Pero acá viene lo interesante. El 25% lo reparten según la audiencia que genera cada equipo. Entonces, oiga, si yo soy un Manchester United, que soy de pronto el equipo que más hinchas tiene en Inglaterra o en el mundo, pues voy a recibir un poquito más. Y el otro 25%, que es algo también muy interesante, se reparte según la posición en la tabla que queden en el torneo. Entonces hay un incentivo deportivo, pero también hay un incentivo de marca, de oiga, yo quiero que mi marca la vean más gente, así va a recibir más plata, pero a la vez yo tengo un incentivo deportivo porque si quedo de primero, voy a recibir más plata de esta bolsa que si quedo de último. Entonces, por ejemplo, el Manchester City, que es el último campeón, es el equipo que más recibió por derechos de transmisión en la Premier League, pues por haber quedado de primero en la tabla. Entonces, digamos que tiene este modelo mixto que es muy interesante y que vale la pena estudiar. Ahora, esto va a cambiar. Digamos que la Premier League tiene un acuerdo hasta 2025 con una empresa que se llama IMG, que es la empresa encargada pues de toda la logística de transmisión de partidos. La Premier League va a empezar a hacer esto in-house. Ya no va a tener este partnership, lo va a hacer in-house y va a distribuir a estas canales que yo les digo y pues digamos que ahí se van a saltar una parte de la cadena y seguramente el negocio irá a cambiar. Ahora, ¿la Premier League tendrá la capacidad de hacer esto in-house? Es la gran pregunta. Pero si se saltan este eslabón de la cadena, pues muy seguramente la plata que recibirán pues va a ser mucho mayor. Así es como funciona el modelo actual. Sin embargo, las generaciones están cambiando. No es de la misma forma que mi papá ve fútbol, a la cual yo veo fútbol, a la cual seguramente mi sobrino, que en este momento tiene 5 años, va a ver fútbol en un futuro. Los patrones están cambiando. Y una de las cosas que más ha cambiado es que ya casi que los 90 minutos del partido es muy difícil captar la atención de una persona de la generación Z, por ejemplo, durante 90 minutos. Mi papá, por ejemplo, se puede sentar a ver 90 minutos de un partido sin problema. Yo lo puedo hacer también, pero mientras yo veo el partido, yo también estoy chateando el partido, mirando estadísticas, viendo Twitter, comentando acerca del partido. Eso es como consume deporte mi generación. Ahora, seguramente la generación de mi sobrino, que tiene 5 años, va a consumir deporte muy distinto a como lo es ahora. Eso está cambiando toda la dinámica del negocio porque entonces ahora el fútbol, al ser una industria de entretenimiento, pues compite también con un Netflix, con un Amazon, con incluso de hecho con redes sociales por captar la atención de sus fans. A la larga, pues esto es un negocio de cómo lograr captar la atención de la gente. De hecho, están entrando jugadores muy importantes dentro de este mercado. Se dice que en unos años la gente va a ver, por ejemplo, más TikTok que televisión. La televisión ya casi que está mandada a recoger. Inclusive ya muy pocos vemos fútbol a través de pues un paquete de televisión. Hoy en día funciona por streaming. Yo tengo paquetes de Disney Plus, tengo paquetes de Amazon, tengo Win Sports para ver fútbol colombiano. Son plataformas de streaming donde nosotros podemos ver las diferentes ligas del mundo, pero ya no es muy común que uno tenga un paquete, por ejemplo, que compra a través de DirecTV. Y esto está cambiando la dinámica porque, por ejemplo, los clubes se dan cuenta de que, oiga, las generaciones que vienen ya no les importa tanto el partido, sino les importa, por ejemplo, las entrevistas en el camerino, lo que pasa con los jugadores, el detrás de cámara, las charlas técnicas. Entonces, si ustedes ven, ya todos los equipos en Europa tienen sus propias plataformas en YouTube, en Instagram, en TikTok, donde muestran cosas que no se ven en los partidos, donde le hacen entrevistas a jugadores, donde muestran detrás de cámaras, donde muestran, no sé, A Day in a Life of Pep Guardiola. ¿Qué es lo que le gusta a las nuevas generaciones? Y esto lo están pudiendo monetizar. Si yo me quiero suscribir al canal, no sé, del City, del Liverpool, del Arsenal, por pagar unos fees mensuales, yo puedo empezar a ver este contenido exclusivo que no me va a mostrar un Sky Sports o que no me va a mostrar un ESPN. Entonces los clubes, los mismos clubes se están dando cuenta que pueden monetizar su contenido
a través directamente saltándose todos estos eslabones de la cadena y llegando directamente al fan. Y el fan que viene hoy en día le gusta consumir deporte de esa manera. Inclusive hay algo muy interesante. Las nuevas generaciones son más hinchas de los atletas que de los clubes. ¿Y esto a qué me refiero? Pongo un ejemplo. Las nuevas generaciones ya no son hinchas de un equipo X, sino son hinchas de un Cristiano Ronaldo. Entonces son hinchas del equipo donde juegue Cristiano Ronaldo. Los mismos clubes se están dando cuenta que pueden monetizar este tipo de contenido. Entonces esto está cambiando el negocio. Inclusive las nuevas generaciones, y esto está dateado, son mucho más fans de, por ejemplo, los atletas que de los equipos. Entonces un, un niño de las nuevas generaciones seguramente será más seguidor de un Mbappé, a donde juegue Mbappé, que de un Real Madrid. Entonces también los atletas están entrando dentro de este negocio de transmisión, generando su propio contenido. El canal de YouTube de Cristiano Ronaldo es uno de los canales con más suscriptores en el planeta Tierra. Entonces van ustedes viendo cómo todos los actores entran también a competir por esta tensión que hablábamos antes. Y hay un caso muy interesante, y ya con esto para terminar, hay un nuevo jugador que entró a la industria del fútbol, que es una de las empresas más ricas del planeta, que es Apple. Apple compró los derechos de transmisión de la MLS por 10 años por una cifra de 2.5 billones de dólares. Esto es muy importante entenderlo porque Apple de una vez entró con algo muy distinto a lo que hace el resto del mundo. Y es que si yo soy suscriptor de Apple TV, puedo ver la MLS en cualquier parte del mundo. Yo les comentaba que, por ejemplo, la Premier League tiene acuerdos según el país donde uno esté. Yo no puedo ver la Premier League con mi misma suscripción de ESPN acá en Colombia que si me voy, por ejemplo, yo qué sé, a España. Mientras que Apple lo que hizo fue cambiar toda esta dinámica y dice, oiga, usted por una suscripción de Apple TV puede ver la MLS en cualquier parte del mundo a la hora que quiera, partidos retransmitidos y con la ayuda de que les llegó Messi y obviamente eso ha subido el rating de Apple. De hecho, les cuento ya para terminar una anécdota. Messi hizo algo parecido a lo que hizo Jordan en su momento, donde Messi por cada suscriptor nuevo que tenga Apple por fuera de Estados Unidos, Messi gana un porcentaje de esos nuevos suscriptores. Fue un negocio que hizo Messi con Apple al llegar a la MLS. Así funciona el modelo de broadcasting o derechos de transmisión en el mundo del fútbol. Es muy importante entenderlo. Es uno de los ítems de revenue más grandes dentro del PIG de un equipo, que la idea pues es que empecemos a entender cada uno de estos ítems. Y este es el primer capítulo de esta nueva sección que se llama 50 datos para entender el negocio del fútbol. Comenten si les gustó, si tienen ideas. La idea es que cada semana tengamos un tema nuevo, entonces si tienen ideas, por favor, coméntenlo ahí y nos vemos la próxima semana para un siguiente episodio.